Límites insospechados. Pastor Francisco Rubiales. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Muy buenas noches y muy bienvenidos todos a esta nueva edición de Límites Insospechados, en un programa que abre una nueva temporada. Con vosotros, vuestro amigo, el pastor Paco Rubiales. Hoy quería hablaros de algunos nombres de Dios. A lo largo de la Biblia podemos ver que Dios es mencionado con muchos nombres. Por ejemplo, uno de los nombres más usados es el nombre de Adonai, que significa Dios es el Señor. Otro nombre también que se le atribuye a Dios es el Roi, el Dios que me ve. Otro nombre es el Shaddai, que significa Dios Todopoderoso, o también el Elión, que significa Dios el Altísimo, Elohim, Dios Creador Todopoderoso, y también Sabdot, que significa el Señor de los ejércitos. Estos son algunos de los muchos nombres que en el hebreo o en el griego podemos ver que son atribuidos a Dios en la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pero esta noche me quiero centrar exactamente en los 7 nombres de redentores de Jehová, los 7 nombres redentores de Jehová. Y antes de entrar en estos 7 nombres redentores de Jehová, quiero explicarte un par de cosas. Cuando digo Jehová, estoy diciendo Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, es decir, la Trinidad. Jehová es Yahvé. Yahvé significa yo soy el que soy. Y a lo largo de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, en distintos momentos y en muy diversas ocasiones, vemos como Dios el Padre dice que Él es el yo soy, vemos como Jesucristo dice que Él es el yo soy, y vemos como el Espíritu Santo dice que Él es el yo soy. Así que el yo soy, Yahvé, Jehová, es Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Así que cuando hablamos de los 7 nombres redentores de Jehová, estamos hablando de que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo son los que nos han redimido. Explicado este término, este nombre de Jehová, ahora te quiero explicar lo que significa redimir o ser un redentor. Ser un redentor es ser alguien que paga un precio por otro. Cuando alguien redime una deuda que tú tienes, es que esa persona pagó la deuda que tú tenías. Tú tenías una deuda, tú no la podías pagar, y llegó alguien y la pagó por ti. El caso más claro de redención de nuestras vidas es la muerte de Jesucristo en la cruz. Cuando Jesucristo murió en la cruz, Él nos redimió. ¿De qué? Nos redimió del pecado y de la muerte que conllevaba el pecado.
no pudiendo nosotros pagar las deudas de nuestro pecado y librarnos de la muerte del pecado, Jesucristo vino y pagó por nosotros. Así que ahora quizá puedas entender mejor el título de esta enseñanza: los 7 nombres redentores de Jehová. El primer nombre redentor al que te quiero hacer referencia es aquel donde Jehová es llamado Jehová Sama. Jehová Sama, que significa el Señor está presente. Qué bueno es saber que la presencia de Dios es uno de los regalos que Dios le da a todos los seres humanos nada más nacer. La presencia de Dios nos sigue. Como dice el Salmo 23, versículo 6, el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. La presencia de Dios nos redime de la soledad que experimentamos en este mundo. Su presencia hace que no estemos solos. Su presencia hace que estemos acompañados, y no que estemos acompañados por cualquiera, sino por el Espíritu Santo que está con nosotros cada día. Así dijo Jesucristo a los discípulos: yo me tengo que marchar porque os voy a preparar moradas para que cuando vengáis al cielo estéis conmigo donde yo estoy. Pero no os voy a dejar solos, dijo Jesucristo, no os voy a dejar huérfanos, sino que os voy a dejar con vosotros el Espíritu Santo, el Consolador, el Espíritu de verdad, para que no estéis solos. El Señor está presente y su presencia, mi hermano, mi amigo, nos redime de la soledad. La presencia de Dios también nos redime de todo, nos redime del pecado y nos redime también de la enfermedad. En Mateo capítulo 28, versículo 20, vemos como Jesucristo dice: yo estaré con vosotros todos los días de vuestra vida hasta el fin del mundo. La promesa de la presencia de Dios es para cada día, para cada temporada, para los días buenos y para los días malos, para el tiempo del frío, para el tiempo del calor, para cuando hay sol y para cuando hay oscuridad. La presencia del Señor no nos abandona. El Salmo 16, versículo 11 dice: me mostrarás la senda de la vida, porque en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Si en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, es porque su presencia nos redime de la tristeza. Él con su presencia se hace cargo de nuestras tristezas para poner en nosotros gozo y alegría. Dice la palabra que Él ha cambiado nuestro lamento en baile. Hay un segundo nombre redentor de Jehová. Este te va a sonar más seguro. Este nombre es Jehová Salom, que significa el Señor es nuestra paz. Si el Señor es nuestra paz, ¿de qué nos está Él redimiendo? ¿Sabe de qué nos está redimiendo? Nos está redimiendo de la guerra y del conflicto. Y aquí quiero explicarte algo muy claramente, amigo y amiga. Mira, el mundo te va a ofrecer una paz que no es la paz de Cristo. La paz del mundo es la paz de que todo te vaya bien. Cuando la salud te va bien, cuando tu matrimonio va bien, cuando tus hijos están bien, cuando tu economía va bien, tú experimentas la paz del mundo. Pero esa no es la paz con la que el Señor redime nuestros conflictos y nuestras aflicciones. El Señor es nuestra paz, porque aun en medio de los problemas, Él pone paz en nosotros. Así lo dice Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27. Dice Jesucristo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En situaciones oscuras, adversas, difíciles, Jesucristo es nuestra paz. Él nos redime de todo temor, nos redime de todo miedo,
nos redime de toda aflicción, nos redime de todo conflicto, porque Él es nuestra paz. Y en el corazón de Dios, desde antes de la fundación del mundo, siempre estuvo su deseo, su determinación de que tuviéramos paz. El profeta Jeremías, capítulo 29, versículo 11, dice el Señor: yo no tengo pensamientos de mal para vosotros, yo tengo pensamientos de paz. Así que todo lo que Dios quiere es que tú tengas paz. De repente, por causa del pecado, por causa del conflicto, de la codicia, de la avaricia, de la envidia, de las ambiciones humanas, nos vamos a enfrentar a situaciones bien difíciles, pero el Señor dice: pero yo tengo paz para darte. Yo vengo a redimirte de en medio de todo conflicto, vengo a redimirte de todo dolor, vengo a redimirte de toda guerra, de todo enfrentamiento que se levante contra ti, de todo enemigo, porque el Señor, Jehová Shalom, el Señor es nuestra paz. Un tercer nombre, que es un nombre redentor de Jehová, es Jehová Ra. Jehová Ra, se escribe R-A-A-H, R-A-A-H, Jehová Ra. Significa, y te va a sonar mucho, el Señor es mi pastor. Es así como está escrito el Salmo 23, Jehová Ra, nada me faltará, Jehová Ra, el Señor es mi pastor. ¿De qué nos redime? ¿De qué nos redime? El Señor es mi pastor. Nos redime de la confusión. Porque si el Señor es nuestro pastor, Él nos va a guiar, como dice el Salmo 23, a lugares de delicados pastos, a comer, a beber. Él nos va a guardar y Él nos va a proteger. Si el Señor es mi pastor, el Señor me guía en medio de la oscuridad, en medio del valle de sombra de muerte. Yo sé que tengo un Señor que me redime de todo eso y me guía y guía mis pasos con su luz. Lo vemos en Salmo 23, él dice: el Señor es mi pastor, y así comienza el Salmo. Jehová Raha, el Señor es mi pastor. Pero si vienes conmigo a 1 de Pedro capítulo 2, versículo 25, verás ahí conmigo cómo dice: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Qué bonito lo que dice aquí el apóstol Pedro, 1 de Pedro 2:25. Dice que sin Dios caminamos en la confusión, pero con Cristo volvemos al pastor que nos guía y que nos redime de toda confusión y de todo camino equivocado. Me gusta mucho cuando dice que Jesucristo es el pastor y el obispo, porque el término pastor en el hebreo significa guía, porque el pastor guía a las ovejas. También vemos otras acepciones del término pastor, como por ejemplo, pastor significa guardián. Y si te fijas, un pastor precisamente hace eso, guía a los ganados y guarda a los ganados, los protege. Por eso un pastor lleva un perro, lleva un cayado, por si se tiene que enfrentar a alguna alimaña que quiere acabar con alguna oveja. Pero también me gusta mucho la palabra obispo, porque la palabra obispo etimológicamente significa alguien que observa desde arriba. Así que Jehová Raha, el Señor es mi pastor, significa que Jesucristo desde arriba nos observa, nos mira, nos guía y nos guarda. ¡Qué bueno! Y haciendo eso, Él nos redime de todo peligro, nos redime de toda confusión. Número 4. Aquí vemos otra expresión de Jehová que nos redime, que te va a sonar muchísimo, porque es una expresión que se utiliza la primera vez en la Biblia, en el libro de Génesis, capítulo 22, desde el versículo 12 al 14, que es ese pasaje donde Abraham está a punto de sacrificar a Isaac. Pero viene el ángel del Señor y le dice: no, Abraham, no lo sacrifiques a Isaac, ya nos hemos dado cuenta de que amas a Dios demasiado. Y dice que le hizo mirar allí en unos arbustos donde quedó enredado allí un carnero y dijo: quita a tu hijo del sacrificio y pon el carnero y sacrifica al carnero. Entonces es ahí donde se utiliza este nombre que redime, que es
Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá. El Señor nos provee en todas nuestras necesidades. Por eso me gusta tanto cuando en Mateo 6:33, por ejemplo, dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán dadas por añadidura. El Señor nos va a proveer de todo. Tranquilos, el Señor te va a dar el recurso, el Señor te va a dar la provisión, el Señor te va a dar lo que tú necesites. Acercaos confiadamente al trono de la gracia, para que halléis socorro, misericordia y gracia. Lo que tú necesites, acércate al trono de la gracia. Allí hay provisión, porque Jehová Jireh nos redime de la miseria, nos redime de la escasez, nos redime de la pobreza. Otra vez, Jehová Jireh, el Señor provee y nos redime de la pobreza, de la escasez y de la miseria. La segunda parte del versículo 1 de Salmo 23 dice: nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Jehová Jireh, porque el Señor me proveerá. ¡Qué bueno! Hay un quinto nombre, Redentor de Jehová, para los seres humanos, y el nombre es Jehová Nisi. Jehová Nisi significa el Señor es mi bandera, el Señor es mi estandarte, o el Señor es mi capitán. ¿Qué significa eso? Que en las batallas y en las luchas de la vida, el Señor va por delante de nosotros peleando por nosotros. Así que el Señor nos redime de toda derrota, porque Él nos da la victoria. Otra vez, si el Señor es mi bandera, mi estandarte, mi capitán, Él pelea mis batallas y entonces Él me redime de toda derrota. Puede parecer aparentemente muchas veces que hemos sido derrotados, que hemos sido abusados, que hemos sido derribados, que hemos sido abatidos, pero el Señor va por delante de nosotros. Tranquilo, tranquilo. El Señor pelea tus batallas. Jehová Nisi, Él es tu bandera. Me gusta mucho el imaginarme esta visión, ¿no? Que es ver cómo en un ejército van los soldados y delante del batallón va un soldado con un palo y arriba lleva la bandera, precisamente para que todos los soldados de ese ejército, mirando la bandera, sepan que están siguiendo a su grupo, que pertenecen a ese ejército y que no se están yendo con el enemigo. El estandarte lo que hace es identificar al ejército, es identificar un escuadrón. Si tú y yo ponemos los ojos en Cristo y no nos despistamos ni a izquierda ni a derecha, ni nos salimos del escuadrón, ni dejamos de pertenecer a los ejércitos de Jehová de los ejércitos, entonces, amigo y amiga, Jehová Nisi, el Señor es mi bandera, el Señor vence por mí. Mira lo que dice 1 Corintios, capítulo 5, versículo 57. Dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de Jehová Nisi, por medio del Señor que es mi bandera, que es mi capitán y que es mi estandarte. Y en Romanos 16:20, mira qué poderosísimo versículo puedes leer aquí, Romanos capítulo 16, versículo 20, dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. ¡Qué tremendo! Que un Dios de paz es más poderoso en la guerra que un Dios de guerra. La paz del Señor es tan poderosa que nos concede la victoria, de tal manera que dice que en breve, aunque aparentemente parezca que estamos siendo vencidos, en breve el diablo va a ser puesto bajo nuestros pies. Yo te lo profetizo esta noche a ti que me estás escuchando. El diablo en medio de tu problema va a ser puesto bajo tus pies. En el nombre de Jesús, créelo. Hay un sexto nombre redentor de Jehová, que es Jehová Sidkenu, con K. Jehová Sidkenu, que significa el Señor es nuestra justicia.
Si el Señor es nuestra justicia, ¿de qué nos estará redimiendo? Pues nos está redimiendo de la injusticia. Claro, porque si Él es la justicia, y nosotros le servimos a Él, le creemos a Él, le seguimos a Él, tenemos comunión con Él, estaremos redimidos de las injusticias. Sí, porque en el mundo hay muchas injusticias. Tranquilo. Pero el Señor dice claramente, dice en Mateo capítulo 5, versículo 6, Él dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed, ¿de qué? De justicia, porque ellos serán saciados. Escúchame, todas las injusticias que tú y yo en algún momento podamos experimentar, vamos a ser saciados. Esa injusticia es temporal, pero la justicia de Dios es eterna. En algún momento se va a imponer la justicia de Dios. Él nos redime de toda injusticia. También podríamos decir que Jehová Sidkenu es el Señor, o podríamos decir que es el Señor en nuestra gracia. Porque justicia y gracia son palabras que a lo largo de la Biblia son sinónimas. Donde dice justicia podemos decir gracia, y donde leemos gracia podemos decir justicia. Por eso ahí podemos leer en el Salmo 9, versículo 4, como dice el salmista, el rey David, a Dios, hablándole en ese salmo, le dice, porque has mantenido mi derecho y mi causa, te has sentado en el trono, juzgando con justicia. Juzgando con justicia. Y en Romanos 14, versículo 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Así que Jehová Sidkenu, el Señor es nuestra justicia, el Señor es nuestra gracia. La gracia solo la podemos hallar en Jesucristo. Él es la personificación de la gracia. Todo Jesucristo es la gracia. Si tú necesitas gracia, acude, apela a Jesucristo. Hebreos 4:16 dice, acercaos confiadamente al trono de la gracia. Juan 1:16 dice, de su plenitud, de la plenitud de Jesucristo tomamos todos, gracia sobre gracia, gracia detrás de la gracia, dice en el griego. Así que Jesucristo es la gracia. Él es el Señor de la gracia. Él es Jehová Sidkenu. Si necesitas cualquier cosa, proclámala en el nombre de Jesús. Tómala en el nombre de Jesús. Dice la palabra que en el reino de los cielos hay violencia y solo los violentos lo arrebatan. Acercándote al trono de la gracia, te estás acercando al trono donde se sienta el Rey de Reyes. Porque si es un trono, es un asiento de un rey. No es cualquier silla, es el asiento de un rey. Y no es cualquier rey, es el Rey de Reyes y Señor de Señores Jesucristo. Él dice, acércate con confianza y toma lo que necesites. Toma lo que necesites, créelo hoy. Yo te desafío y te reto a que tú ahora le pidas al Señor que por su gracia te dé eso que necesitas, pero pídeselo creyendo. Como dice Santiago 1:5, quien tenga falta de sabiduría, pídala a Dios, que Él le dará abundantemente y sin reproche. Y dice, pero pida con fe, sin dudar. Ese es el único requisito, es la única condición, pedirle a Dios. Dice la palabra que cuando nos acerquemos a Dios, nos acerquemos creyendo que Él existe, que Él está ahí. Porque dice que los que le buscan con esa fe son galardonados. Dios galardona a los que le buscan con fe. Galardón ahí en griego significa salario. Por nuestra fe recibimos salario por nuestra fe. Entonces pídele con fe. Dile, Señor, me acerco en el nombre de Jesús al trono de la gracia y vengo a tomar de lo que necesito. Vengo a tomar relajo, vengo a tomar descanso, vengo a tomar economía, finanzas, provisiones, recursos, sanidad para mi enfermedad. Vengo a tomar vida, vengo a tomar lo que necesito. El Señor dice, acércate con confianza, no tienes que cumplir ninguna condición. Mira, el mismo hecho de acercarte a Cristo, aunque tú no lo verbalices, aunque no lo digas con tu boca ni con tus labios, ya significa que estás arrepentido. Porque arrepentirse significa acercarse a Dios.
Así que si tú te acercas con fe al trono de la gracia, el Señor ya te recibe. Eres como el hijo pródigo. Él iba todo el camino repitiendo lo que le iba a decir al padre, pero el padre no le dio oportunidad de hablar, porque cuando lo vio que se acercaba, fue él quien corrió a abrazarlo. Así es el Señor contigo y conmigo. Esa es la gracia. Yo te reto y te desafío a que hagas una oración ahora y digas: Señor, necesito un trabajo. Te lo pido por tu gracia. Muéstrame tu gracia con un trabajo. Señor, necesito una reconciliación matrimonial. Por tu gracia, Señor, muéstrame esa reconciliación. Hazla efectiva, hazla real. Señor, por tu gracia, quiero reconciliarme con mis hijos. Señor, por tu gracia, dame ese trabajo. Por tu gracia, sana mi corazón. Por tu gracia, Señor, líbrame de mis deudas. Por tu gracia, Señor. Es todo la gracia. Mira, en la gracia cabe todo. Dice la palabra que la gracia es multiforme. Se adapta a cualquier necesidad. Adquiere la forma de cualquier petición o necesidad que tú le hagas. Así que Jehová Sidkenu, el Señor es nuestra justicia. El Señor es nuestra gracia. Y hay un séptimo nombre de Jehová que nos redime. Y lo he dejado el último a propósito que es Jehová Rafa. Termina en H, Rafa, como Rafael. Alguien tiene un amigo que se llama Rafael y le dice Rafa, ¿no? Aquí es Rafa terminado en H, R-A-F-A-H. Jehová Rafa, que significa: yo soy el Señor tu médico, o yo soy el Señor que te sana. ¡Qué bueno! Saber que tenemos un Dios que nos redime de la enfermedad. Y te quiero decir algo, y por eso me lo he dejado para lo último, este nombre redentor de Jehová, Jehová Rafa. Yo soy tu médico, yo soy el Dios que te sana. Todos los que somos cristianos sabemos que cuando confesamos a Jesucristo como Señor y como Salvador, y confesamos y creemos que Él resucitó al tercer día, como dice la palabra, somos salvos. Dice la palabra que por esa fe y por esa confesión, esa fe nos lleva a la gracia. La gracia de la salvación es un don. Solo por creer recibimos la gracia de la salvación. Eso es lo que nos enseña la palabra. O sea que no hay que practicar ninguna religión, ni hay que hacer ningún tipo de rito ni ceremonia, simplemente confesar a Jesucristo como Señor y Salvador y creer que Él resucitó al tercer día. Dice la palabra que si hacemos eso, somos salvos. Ningún cristiano duda que si tiene esa fe y hace esa confesión, es salvo. Pero quiero decirte algo. Eso que los cristianos tenemos tan claro para salvación, no lo tenemos tan claro para sanidad. Y quiero decirte algo. La salvación y la sanidad de nuestras enfermedades son las dos caras de una misma moneda. Porque nuestra fe en ser sanados y nuestra confesión en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador también trae sanidad a nuestras vidas. Y cuando te hablo de sanidad, te hablo de sanidad de nuestras enfermedades psicológicas, físicas y, por supuesto, emocionales y sentimentales. Pero parece como que para salvación no dudamos, pero para sanidad sí dudamos. Por eso he comenzado el programa de hoy leyendo este pasaje que puedes encontrar en el libro del profeta Isaías, en el Antiguo Testamento, en la primera parte de la Biblia, capítulo 53, donde dice en el versículo 4 y 5, ciertamente, aquí Isaías estaba profetizando 8 siglos antes acerca de Jesucristo, dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Qué dice? Que Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Escúchame bien, cuando Jesucristo fue a la cruz, Él no solo fue a morir para que tus pecados y mis pecados fueran perdonados. Cuando Él murió en la cruz, Él también crucificó tus enfermedades y crucificó tus dolores. Así que cuando tú crees en Jesucristo y en su obra redentora en la cruz,
no solo eres salvo, sino que eres sano en el nombre de Jesús cuando estás enfermo. Pero mira lo que dice el versículo 5 de Isaías 53. Dice, Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿A qué llagas se está refiriendo? Pues fíjate, a las llagas que le salieron en la espalda después de todos esos latigazos, después de todos esos golpes, a las llagas que le salieron en su cabeza cuando le golpearon en esa cruz de espinos con aquellas varas, por supuesto a las heridas de su costado, a las heridas de sus pies y de sus manos. Por sus llagas, todos hemos sido curados. Ahora, ¿cuál es este asunto? Me gusta mucho cuando dice aquí en el versículo 4, dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿Por qué? Porque mira, llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. En hebreo es la palabra nasa, como la NASA que tira los cohetes, nasa. Así es en hebreo. Y eso significa levantar, quitar de encima, transferir o remover. Escúchame bien. Llevó nuestras enfermedades significa que Él remueve de ti tu enfermedad. Quita de ti tu enfermedad. Transfiere tu enfermedad de ti a Él. Él se enferma por ti. De hecho, hay un pasaje en los Evangelios donde Jesucristo le pide a los discípulos y les dice, mantened un poquito el orden, porque vienen muchos enfermos, y yo voy a orar por todo y todos van a ser sanados, pero si se me echan encima, dice Jesucristo, Él temía que todas esas plagas cayeran sobre Él. ¿Por qué? Esto era un anticipo de lo que Él iba a hacer en la cruz, por eso Él sanaba a todos. Dice que le llevaban, todas las personas, le llevaban todos los enfermos y sanaba a todos. No quedaba ninguno sin sanar. Si llegaba un endemoniado lo liberaba, llegaba un ciego le daba la vista, un sordo, si venía uno en la camilla lo levantaba. Todos eran absolutamente sanados. Eso era un anticipo de lo que Él luego haría en la cruz. O sea que cuando dice llevó Él nuestras enfermedades, está diciendo Él nos levantó de nuestras enfermedades, nos quitó de encima la enfermedad, nos transfirió a Él mismo la enfermedad o removió de nosotros la enfermedad. Ahora, ¿cuál es la cosa? Que cuando tú y yo oramos en el nombre de Jehová Rafa, yo soy el Señor tu médico, yo soy el Señor que te sana, normalmente cometemos algunas equivocaciones. En primer lugar, somos incrédulos. A veces dudamos de que una enfermedad sea sanada. En segundo lugar, nos falta la fe. En tercer lugar, te voy a decir algo que muchos hemos cometido como error muchas veces cuando hemos orado por enfermos. Que es que cuando oramos, le decimos al Señor, si es tu voluntad, sánalo. No vuelvas a decir eso cuando ores por un enfermo. ¿Sabes por qué? Porque la voluntad de Dios es que el enfermo sane. Así que no hay que cuestionarlo. ¿Te acuerdas el pasaje del leproso? El leproso fue con su propia teología y le dijo a Cristo, si quieres, puedes sanarme. ¿Qué estaba diciéndole? Yo sé que tú puedes sanarme, pero dudo si quieres. Dudo si es tu voluntad sanarme, le dijo el leproso a Jesús. Pero Jesucristo le respondió y le cambió la teología. Le dijo, quiero, sé sano. Y lo sanó en ese instante. Cuando ores por un enfermo, no vuelvas a decir, Señor, si es tu voluntad, sánalo. No. Ya sabes, la palabra dice que el Señor quiere paz para ti, que quiere el bien para ti. Dios el Padre quiere lo mejor para nosotros. Así que nunca más cuestiones a Dios. Dice que la oración de fe sana a los enfermos. Dice en Santiago, si hay algún enfermo en la congregación, acuda a los ancianos
Y los ancianos irán, le ungirán con aceite, orarán por el enfermo y sus pecados serán perdonados. Dice, según eso, en todo caso va a haber sanidad. Y no solo sanidad, sino salvación. Porque la salvación y la sanidad son las dos caras de la misma moneda. ¿Por qué? Porque la misma obra redentora de Cristo en la cruz fue para salvación y para sanidad. ¡Ah! ¡Aleluya! Hay otra cosa que tenemos que hacer cuando oramos por enfermos. A veces cometemos el error de que cuando oramos por enfermos nos estamos fijando más en la enfermedad que en Cristo. Olvídate de la enfermedad, proclama que en el nombre de Jesús esa enfermedad es vencida, es removida, es transferida, que el enfermo es levantado y que es quitado de encima de él esa enfermedad. A veces nos fijamos más, ay Señor, mira que tiene este cáncer con estos síntomas, que no, en el nombre de Jesús, esta persona es sanada de su cáncer. En el nombre de Jesús esta persona ve. En el nombre de Jesús esta persona se levanta. En el nombre de Jesús esta persona es sana. En el nombre poderoso de Jesús.